los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El movimiento matrimonial católico presenta el Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. 13 de noviembre, Santa Francisca Javier Cabrini, patrona de los emigrantes y fundadora de las misioneras del Sagrado Corazón. La madre Cabrini fue la menor de una familia de 13 hijos. Nació cerca de Pavia, Italia, en el año 1850. Una de sus hermanas mayores era maestra de escuela y la formó en la estricta disciplina, lo cual le fue muy útil para toda su vida. Desde muy pequeña, al oír leer en su familia la revista de misiones, adquirió un gran deseo de ser misionera. A sus muñecas las vestía de religiosas y fabricaba barquitos de papel y los echaba a las corrientes de agua y les decía: por favor, vayan a países de misiones a llevar ayudas. Para apagarle un poquito su gran deseo de irse de misionera, le dijeron que en tierras de misiones no habían dulces ni caramelos. Entonces empezó a privarse de los caramelos que le regalaban para irse acostumbrando a no comer dulces. A los 18 años obtuvo el grado de profesora. Quiso entrar de religiosa en una comunidad, pero no la aceptaron porque era de constitución muy débil y de poca salud. Pidió entrar a otra comunidad y tampoco la aceptaron por las mismas razones. Entonces se fue de maestra a una escuela que dirigía un santo sacerdote, el padre Serrano. Y aquel sacerdote se dio cuenta muy pronto de que la nueva maestra de su escuela tenía unas cualidades muy especiales para hacerse querer del alumnado y lograr que sus discípulas se volvieran mejores. Y la recomendó para que fuera a dirigir un orfanato llamado de la Divina Providencia, el cual estaba a punto de fracasar por no tener personas bien capaces que lo dirigieran. Al señor obispo le pareció que era una excelente directora y hasta le aconsejó que tratara de fundar una comunidad de religiosas para que le ayudaran en el apostolado. El señor obispo le dijo un día: me dice que su gran deseo ha sido siempre ser misionera, pues le aconsejo que funde una comunidad de misioneras. Yo no conozco ninguna comunidad para esa labor tan santa y admirable. Y entonces Francisca reunió 7 compañeras de trabajo y con ellas fundó en 1877 la Comunidad de Misioneras del Sagrado Corazón. A los 10 años de fundada la comunidad, fue a Roma a tratar de obtener la aprobación para su congregación y el permiso para fundar una casa en Roma. En la primera entrevista con el cardenal Parocchi, secretario de Estado, este le dijo que la comunidad estaba muy recién fundada y que todavía no se le podían conseguir semejantes permisos. Pero el cardenal quedó tan admirado de la bondad y santidad de la fundadora que en la segunda visita ya le dio la aprobación y le pidió que en Roma fundara no solo una casa para niñas huérfanas, sino 2, una escuela y un orfanato. En aquel tiempo muchos italianos venían a vivir a Norteamérica, una gran mayoría a Nueva York. Por falta de asistencia espiritual corrían el peligro de perder la fe y abandonar la religión. El arzobispo de Nueva York le pidió personalmente que enviara a sus religiosas a enseñar religión. Ella estaba dudosa porque más bien deseaba que se fueran al extremo oriente, a China. Pero consultó con el sumo pontífice León XIII y él le dijo: no a Oriente, sino a Occidente. El 31 de marzo de 1889, Santa Francisca llegó con 6 de sus religiosas a Nueva York. A sus alrededores habían llegado recientemente unos 50,000 italianos. Solo 1,200 iban a misa los domingos. Al llegar a Nueva York se encontraron con que las señoras que habían prometido ayudar a conseguir la casa para ellas no habían conseguido nada.
y al presentarse al arzobispo, éste les dijo desanimado: no se les pudo conseguir casa, así que lo mejor que pueden hacer es devolverse otra vez a Italia. Pero la madre Francisca, que era valiente y tenía una gran fe, le respondió: no, señor arzobispo, el sumo pontífice nos envió para acá y acá nos vamos a quedar. El arzobispo se quedó admirado del valor de la monjita y del apoyo que le ofrecían a ella desde Roma, y les consiguió entonces alojamiento en una casa de religiosas. Y a los pocos meses ya la madre Cabrini había logrado conseguir una buena casa, buscando ayudas entre los bienhechores, y poco antes de un año ya pudo ir a Italia, llevando las 2 primeras novicias norteamericanas para su comunidad. De vuelta se trajo varias religiosas más y fundó así su primer gran orfanato junto al río Hudson. La comunidad empezó a extenderse admirablemente en Italia y en América. La madre Cabrini, en penosos y largos viajes, fundó una casa en Nicaragua y otra en Nueva Orleans. En esta ciudad norteamericana, los italianos vivían en condiciones infrahumanas, y la presencia de las misioneras fue de enorme provecho para esas pobres gentes. Las grandes obras que emprendió demuestran que Francisca Cabrini fue una mujer extraordinaria. Era sumamente disciplinada, como desde muy pequeñita le había enseñado a ser su hermana. A sus religiosas les repetía: no olvidemos que seguimos al buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Jamás echemos una cucharada de amargura en la vida de los demás. No seamos duras ni bruscas con nadie. Que los que nos traten se vayan siempre contentos de haber sido tratados muy amablemente por nosotras. En 1892, al cumplirse el 4º centenario del descubrimiento de América, fundó en Nueva York una gran obra, el Hospital Colón. Luego fundó nuevas casas de su comunidad en Costa Rica, Brasil, Buenos Aires, Panamá, Chile e Italia. Durante 12 años estuvo viajando por diversos países fundando casas de su congregación. Ella podría ser nombrada patrona de los viajeros internacionales. Y en su tiempo, el viajar era mucho más complicado y difícil que ahora. Su amor por los pobres y su deseo de salvar almas y de hacer conocer y amar más a Dios la llevó de un sitio a otro del mundo, aunque fueran muy distantes. De Río de Janeiro a Roma, de Francia a Inglaterra y de Italia a Norteamérica, todo por extender el reino de Dios. La comunidad que había empezado con ella y 7 hermanas ya contaba con 1000 religiosas, enseñando en escuelas gratuitas y orfanatos y atendiendo en hospitales y otras obras de caridad. Hasta los presos de la peor cárcel de Estados Unidos, la cárcel de Sing Sing, la proclamaban su bienhechora. Durante los últimos 7 años se sentía muy agotada y con una salud muy deficiente, pero no por eso dejaba de trabajar incansablemente, promoviendo sus obras de caridad y de evangelización. Y el 22 de diciembre de 1917 murió de repente, más quizás por agotamiento de tanto trabajar que por su edad, pues solo tenía 67 años. Sus restos se conservan en el Colegio Cabrini en Nueva York. Fue beatificada el 13 de noviembre del 1938 por el Papa Pío XI y fue canonizada el 7 de julio del 1946 por el Papa Pío XII. Otros santos del día de hoy son San Diego de Alcalá, San Abón de Fleury, San Bricio de Tours, San Luis Versiglia, San Nicolás I Papa y el Beato Barmundo de Ivrea. Señor, te pedimos que como le diste a Santa Francisca Javier Cabrini la fuerza de transmitir la fe a su pueblo, nos des a nosotros esa misma fuerza
para enseñar la fe en nuestros hogares. Amén.